¿Crees que la desigualdad es un problema o el meollo del asunto es la pobreza? El meollo del asunto es la pobreza. A ver, puedo, puedo no decirlo, puedo creo que hace tiempo que no caigo en esto, entonces voy a repetirlo brevemente. Mira, la desigualdad es una medida relativa. Es decir, si yo tengo un vecino que tiene 1,000,000,000, la desigualdad entre él y yo es enorme. Si tenemos otro vecino que tiene 10,000,000,000, la desigualdad entre ellos dos es grande. La desigualdad de aquel respecto a mí es muchísimo mayor. Si estás midiendo la desigualdad, yo salgo perdiendo en cuanto aparece el de los 10,000,000,000 junto al de 1,000,000,000. Pero yo estoy igual, ¿eh? Yo estoy igual. Simple y sencillamente, el marco de referencia comparativo que estás utilizando me ubica en una situación más favorable, menos favorable, en un marco de referencia que a mí me da igual. Yo sigo viviendo igual. Ahora, si yo soy pobre y dejo de serlo, la diferencia para mí es enorme. Si no tengo ingreso disponible y no cuento con la posibilidad de darle a mi familia la resolución de sus necesidades básicas y de pronto puedo hacerlo, el cambio de vida que he tenido es fundamental. Entonces, el índice Gini por eso siempre me ha parecido peligroso, porque es un índice relativo que no te habla de la vida de la gente, y lo que debe importarnos es la vida de la gente. Y entonces el combate a la pobreza se convierte en el elemento esencial para sanear una sociedad. Una sociedad completa. Esto es lo que muchos de los ricos que luego se van a la derecha no entienden. Si tú eliminas la pobreza, eliminas sí, efectivamente un aspecto criminógeno, eliminas aspectos de descontento, inquietud social y de mal rollo en general, lo cual es bueno para todos. Cuando tú reduces la pobreza, elevas a toda la sociedad, incluso a los más ricos. Les conviene que no haya pobres. Les conviene que no haya pobreza. A todos nos conviene que no haya enfermedad, para que no nos contagien, aunque estemos sanos. Quitar la pobreza es una vacuna social de gran importancia. Combatir la pobreza. Islandia no tiene pobreza, Estados Unidos es muchísimo más rico que Islandia, decía yo el otro día, pero yo me quedo con Islandia, pues no hay pobres. Todos tienen la posibilidad de una vida digna, que es mucho más importante que el índice Gini, creo yo. Quizás es que el índice Gini sirve para estudiar otras cosas y la gente lo usa mal, ¿eh? Cuidado.